Ah, ok, perfecto. Ok, ok. Yo creo que le quito esto. Mm, ¿Estás segura que está grabando? Sí, ya está grabando. Ok, listo, listo. Bueno, buenos días. Vamos a darle oficialmente inicio a esta tercera clase de inteligencia emocional. Les agradezco mucho por estar aquí, a quienes se conectan en simultánea conmigo. Y bueno, lógicamente darles un cordial saludo a todos aquellos que se conectan asincrónicamente, que sé que el tiempo a veces no nos permite estar en línea o en vivo. Así es que nada, solamente quiero comenzar esta clase aprovechando pues que estamos unos pocos para que mencionemos cómo nos estamos sintiendo emocionalmente a propósito de todo este aprendizaje que hemos tenido. Hemos aprendido dos competencias importantes, que es autoconciencia y autorregulación. Autoconciencia definitivamente nos permite darle nombre a la experiencia emocional, que podamos nombrarla, ¿no? Que no nos quedemos diciendo estoy bien o estoy mal, sino que verdaderamente podamos tener una comunicación abierta con nosotros mismos, una relación íntima al Buenos días. respecto. Buenos días, José Alfonso. Que Disculpe, podamos profesora. tener una relación, Bendiciones. gracias, con nuestras emociones, y para eso tenemos que conectar de forma consciente, ponerle nombre, tener la valentía, porque también las emociones es un aspecto de valentía, y es tener esa valentía de decir, en caso de que no le esté pasando bien, poder nombrar: me siento triste, me siento irritada, me siento frustrada, me siento insegura, me siento enojada o enojado, o estoy celoso, tantos colores emocionales que tenemos, que podamos nombrarlo. Y está la autorregulación, que la autorregulación es, digamos que a partir de esta clase voy a hacer que ir nombrando la regulación. Si autoconciencia es conocer, darle nombre a la emoción, autorregulación es calibrar la emoción y entender, después de que di el nombre de esa emoción, después de que lo acepté, poder decir estoy enojado y calibrar ese enojo, poder decir de 0 a 10 qué tan enojada o enojado estoy, de 0 a 10 qué tan frustrado estoy. Válido también para esas emociones de satisfacción, tranquila, relajada, en paz, contenta, satisfecha o satisfecho, pero que podamos calibrar muy bien, porque esta calibración emocional nos permite ir identificando cuál es el tono emocional con el que toco el mundo. Me refiero a que podemos pasar temporadas, o hay seres humanos que pasan muchos años de su vida en un mismo tono emocional, como en un mismo prisma. Es decir, están tocando el mundo a través de la inseguridad, del sufrimiento, del miedo, o pueden tocar el mundo a través de la satisfacción, de la relajación, de la paz, del amor. Es ir encontrando cuál es mi tono emocional, ir comprendiendo, por ejemplo, porque uno de los grandes retos que tenemos como docentes es gestionar el estrés. Entonces es ir reconociendo nuestro tono emocional. ¿Para qué? Para que podamos intervenir, por ejemplo, en cómo vamos a gestionar el estrés y las emociones que están asociadas a ella. Así es que con esta pequeña intro de lo que ya hemos aprendido en esta clase, y lo hemos hecho más profundidad en estas clases, quiero preguntarles cómo se sienten hoy, qué han notado. Me gustaría mucho que me cuenten qué han descubierto, si han descubierto algo nuevo, si han empezado a practicar mucho más lo que quieren, el conocimiento que tienen de sí mismos. Así es que voy a empezar con Marta. Muchísimas gracias por tu participación. Amo que participes y que participen todos. Hola, hola. Bueno, primero ha servido de una revisión importante alrededor de cuántas emociones conozco, si sé diferenciar entre una y otra, para poder hacer el ejercicio del diario, que lo llevé además de manera manual. Voy a ver mis fotos, quiero ver un poco. Vale, me gusta. Wow. Ah, amo esta forma de trabajo que tienes, Marta. Sí, lo llevé de manera manual. Tuve que buscar un listado. Me pareció, al principio lo que me pareció fue un poco desconcertante decir, Marta, tú no sabes describir la emoción y su tesitura. Darle el Y nombre, ¿no? sí, darle el nombre a la emoción, porque no es lo mismo el júbilo que la motivación, que el desconcierto.
no es lo mismo la inquietud que la contrariedad, que la desesperación, que la impotencia. Y me sirvió este ejercicio muy particularmente para entender esa cadena de, digamos, ese desencadenante expresa una emoción, pero esa nueva emoción puede desencadenar una nueva emoción. Por lo menos hubo un día que me sentí muy desesperada y después de la desesperación sentí impotencia. Entonces son dos emociones diferentes que están una eslabonada a la otra. Exacto, es este tránsito o engranaje emocional. Así es. Entonces, primero siento que darle nombre a las cosas, esa frase categórica del psiquiatra español Rojas, entender es aliviar, y arrancas por lo menos, tienes un muy buen punto de partida. Y lo segundo, este ejercicio me ayudó a llevarlo además de una manera más gráfica, porque me ha tocado en algunos casos lidiar con ciertas emociones de mis hijos. Y a mi hijo menor, que tiene 9 años, le dije, Juan Diego, a la emoción hay que ponerle un conductor, ¿sí? La emoción no puede ir como un carrito chocón dando golpes contra lo que sea. Hay que poner, y entonces le hice la analogía con un juego de video que se llama Mario Kart, que a él le gusta mucho jugar. Y le dije, si el carro en Mario Kart no lleva un conductor, va dando golpes, va en sentido contrario, va en una montaña rusa, no la puedes controlar. En cambio, si hay un conductor, pues es más fácil llegar a la meta, y la meta es aliviar o, digamos, regular lo que está sucediendo. Entonces me ha servido tanto de reflexión personal como de traslado a, ni siquiera ha sido al aula per se, sino ha sido directamente a la casa, que yo creo que todavía es más desafiante porque es una relación que es bastante diferente. Y para mencionar una situación, el día de ayer tengo un estudiante dentro del espectro autista con Asperger, y bueno, las cosas con respecto a los deadlines y los tiempos, a él lo digamos, rápidamente se lo desencajan. Sí, a él las tareas no le parecen ningún desafío, en el sentido de que nunca me expresa malestar alrededor del tipo de tarea, pero los tiempos de entrega sí. Okay. Entonces, ayer había un deadline, porque estábamos en corte evaluativo, y había además que entregarlo en una forma en particular, había que entregar impreso lo que él llevaba como desempeño, y pasaron muchas cosas que no lo tenía listo a tiempo, y cuando fue a la impresora había cerrado. Entonces le dije, mira, no nos vamos a complicar con esto, no vamos era una forma de entrega, y claro, tomando en cuenta además esta condición cognitiva, yo le dije, yo voy a leerlo de forma digital, léelo frente a tus compañeros de forma digital, y vamos a esperar. Si a la salida todavía está cerrado el lugar, yo voy a tener tiempo para esperar, pero no quiero que esto te genere. Me dijo, ¿me va a dar más tiempo? Y le dije, sí, sin ninguna penalización. Y le dije, sí. Él se sorprendió. Yo espero además que sus otros compañeros no, lo hayan tomado de la mejor manera posible, porque eso es lo que en algunos casos pesa un poco más, porque hacer ciertas excepciones, pero era un hecho de que él no se estaba sintiendo bien y no estaba disfrutando el momento de escuchar el desempeño de los otros compañeros en el estado emocional en el que él estaba. Entonces creo que esas son un poco para hablar de una arcada no tan específica, sino bastante general de lo que ha sucedido para mí en estas semanas de trabajo. Me encanta, gracias por tu participación. Ya te voy a dar la palabra a José Alfonso, porque quiero dos cosas contigo, Marta, a propósito de tu aporte, y es, uno, te quiero preguntar, porque en el material que dejé la semana pasada, justamente está toda esta colorimetría o arquitectura emocional. ¿La encontraste? Ah, ok, sí, perfecto. Vale, pensé que habías ido a buscarla a otro lado, porque ahí está toda. De hecho, tiene
pensamientos, digamos, cuáles son como esos pensamientos distorsionados que generalmente están impulsando o sosteniendo la emoción. Entonces, bueno, muchas gracias. Y lo segundo que te quiero nombrar al respecto, y creo que para todos nos funciona, y es que si tienen estudiantes, yo no soy experta en Asperger, pero hay algo importante, sí, y es que las personas que están en el espectro Asperger o autismo, autista, padecen de una condición emocional que se llama alexitimia. Alexitimia es esa incapacidad de reconocer la emoción, el mundo emocional propio y del otro. ¿Sí? Ellos no comprenden por qué el otro se puede sentir enojado, frustrado, airado, triste, como de qué me hablas, ¿no? Es otro idioma. Realmente el mundo emocional es un mundo que ellos no dimensionan. Entonces, lo que solemos hacer con chicos, voy a ser muy atrevida con lo que voy a decir porque no tengo experiencia en ellos, pero es acompañarlos a que tengan un ritmo en su dinámica de acción, es decir, en la conducta. Eso que hiciste, listo. Hay algo ahí que para él dice, ¿me vas a dar más tiempo? Entonces es como llevarlo más a que él no tenga que sentirse tranquilo, no sabemos si se siente tranquilo todavía, pero que él se sienta cómodo con la idea de que la acción se puede postergar y que nos podamos mantener o llevarlos desde la acción, ¿no? Sobre todo chicos que están más integrados socialmente, hay unos que no están tan integrados socialmente. ¿Sí? Ahora sí, José Alfonso, te invito a participar y a contarnos cómo te fue estas 2 semanas y emocionalmente, cómo te has sentido y de qué manera lo que hemos avanzado en el curso sientes que te ha puesto a tono en proceso de reconocerte a ti mismo. Buenos días a todos. Yo muy encantado de estar aquí presencialmente, aunque he estado siguiendo las grabaciones porque estaba en otro curso, pues. Gracias. Siguiendo las clases, las grabaciones, yo he sentido, pues, mi rostro a veces da un marco de seriedad, un marco de miedo, y eso a veces, incluso mi voz, que es muy fuerte, a veces pareciera que cuando estoy hablando estoy enojado o estoy discutiendo. Y lo que he aprendido con todas estas 2 clases que hemos recibido es un poco a mejorar la modulación de la voz para que la gente no sienta que mi voz es agresiva, que mi voz es y he tenido la paciencia, me he sentido bien, he tenido la paciencia de entenderme a mí mismo, que a veces eso cuesta, ¿verdad? Reconocer que uno tiene ciertas emociones que a otros pueden molestarles e incomodarles, y más su comportamiento, mi forma de ser, que soy muy serio, soy poco a veces para sonreír, entonces la gente cree que ando molesto, que ando enojado, entonces me ha servido de mucho, le digo sinceramente, alguien, no sé quién compartió un libro allí y me lo he estado leyendo en estas 2 semanas, he estado entretenido en leer el libro hacer que las cosas de Marian Rojas que te pasen bien. ¿Cómo Y hacer que te pasen cosas buenas? Sí, exacto, me lo leí porque realmente tengo la voluntad y la decisión de, como decía la profesora, de ser mejor tanto en el campo laboral como dentro de la familia, porque a veces para hacer ciertas indicaciones a mis hijos, pues lo hago con el tono de voz y ellos creen que estoy molesto, que estoy enojado, pues, y ellos me dicen, papá, ¿y te has cambiado? ¿Qué ha pasado? Me dice, se han sentido asustados porque no he reaccionado de la forma que comúnmente reacciono yo y con mi voz un poco fuerte, pues. Entonces me siento muy, muy contento, muy agradecido y espero seguir mejorando. Pero que es esta felicidad de escucharte, José Alfonso, porque esto más que una participación es un testimonio, además como de esto, que podemos empezar a integrar tantos cambios y saber qué hacer con ellos, ¿no? Y es que, digamos que a lo largo del tiempo adoptamos posturas emocionales, sensitivas, al respecto de todo lo que nos pasa en nuestra vida y nos quedamos con esa postura. Por esa postura le voy a dar la palabra a Pedro en un momento. Y quiero aprovechar para decirte algo, José Alfonso, y es, no hemos profundizado realmente en comunicación no verbal, pero la comunicación no verbal es la que cuenta, realmente es la que revela
cómo nos estamos sintiendo adentro. Esa comunicación no verbal de todos modos revela cosas que no necesariamente tiene que ser una emoción que esté en disonancia o en cortocircuito, digámoslo así, pero sí revela, por ejemplo, seguramente, como tienes una postura más seria, entonces ahí hay unos patrones de educación, de cómo percibiste el mundo desde muy pequeño y lo hiciste desde un lugar más neutral, más serio, y nos vamos a quedando con ese mismo. Así es que con eso mismo, así es que te invito a seguir haciendo lo que estás haciendo, y las expresiones de la cara y el tono de voz se entrena. ¿Y cómo lo podemos entrenar? A mí me parece que uno de los mejores ejercicios es ir al espejo y mirarme, lo que hacíamos cuando estábamos niños, ¿no? Hacer muecas, sacar la lengua, mover los ojos, apretar el entrecejo, sentirnos más cómodos y flexibles con el movimiento de la microexpresión. Porque cuando somos como muy más seriotes, ¿sí? Digamos que yo hablo mucho con los gestos, me voy a quitar las gafas, hablo mucho con los gestos y esto me ayuda muchísimo en terapia, ¿no? Pero también es como ir practicando esos gestos para sentirme cómodo y que empieces a también entrenar narrativa, ¿no? ¿Qué quieres hablar? ¿Qué quieres formular? Entrenar tu saludo para que empieces también a familiarizarte con los nuevos movimientos que se generen a través de las microexpresiones de tu rostro. Y lo mismo entrenar las tonalidades, de tal manera que tú vas a encontrar esa con la que más cómodo te sientes para sentirte pausado o más tranquilo o más sereno o más amoroso, el tono de la voz, y que lleguemos a un punto donde no lo sientas tan forzado o tan preparado, sino que efectivamente lo vayas preparando, ¿vale? Gracias, profe. Ok, Pedro, te escuchamos. ¿Cómo te fue estas 2 semanas y qué ha sido para ti también? Muchísimas gracias este aprendizaje que hemos tenido. Bueno, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, pues ha sido de gran utilidad. He profundizado con las lecturas y con los videos, aunque siempre me gusta ir más allá de algunas cosas que encuentro en la lectura, luego las amplío buscando material que se refiera pues a esos elementos importantes, ¿verdad?, de la inteligencia emocional. Hoy lo primero que hago, y como lo hago todos los días, es conectarme con mi interior, con el Espíritu de Dios, con mi espíritu, ¿verdad? Hacer oración, ¿verdad? Para luego conectarme con el entorno. Que aquí en mi casa, pues, gracias a Dios tengo muchos árboles frutales y vienen muchos pajaritos en la mañana, los cantos de los pájaros. El clima que está ahorita es un clima bastante agradable, fresco, y con la expectativa de la clase porque que estamos desarrollando en este momento. Gracias. Gracias a ti, Pedro, y quiero aportar a esto que Pedro nos está diciendo, porque miren, trabajar en conciencia emocional, en conocimiento, en autoconocimiento emocional, también implica despertar más nuestros sentidos. Y acabaste de expresarnos que tienes pajaritos en el entorno, ¿no? Que tienes un bosque en el que estás ahí en tu entorno personal. Y busquemos, yo los invito a que cada uno encuentre eso que visualmente les gusta, les atrae, pero también eso que auditivamente los puede hacer sentir más cómodos, más serenos, más tranquilos. Busquemos también que la percepción, que lo que consumimos sensitivamente, es decir, que lo podamos ver, que lo que veamos también nos traiga y enriquezca un estado emocional más tranquilo, más sereno, más ecuánime, más conectado con lo que todos finalmente queremos, que es alcanzar estados de equilibrio.
emocional. Entonces, qué rico en este caso, Pedro, que nos trajo como recorderis, llamámoslo así, o lo voy a decir así muy coloquialmente, y es recordar que podemos consumir visualmente escenarios, fotografías, paisajes que pueden ayudar a nutrirnos internamente desde un lugar emocional de mayor equilibrio. Así es que muchísimas gracias por estas palabras de inicio para todos. Yo quiero decirles que hoy me sirvió mucho el descanso que tuve la semana pasada. Muchísimas gracias. No fue planeado, pero valoro profundamente que se haya presentado este descanso de la semana pasada, porque esto hace que hoy esté muchísimo más motivada para esta clase, esté muy conectada y bueno, me pude dar el lujo de descansar total y completamente toda esta semana de trabajo. Digamos que este sería mi único día de trabajo en la semana, así es que hoy tengo toda mi energía puesta con ustedes y eso me tiene muy expectante porque sé que hoy voy a estar todavía más conectada y más despierta con todos ustedes. Y el tema que vamos a desarrollar esta semana, vamos a tener en la clase de hoy, ya vimos en la primera clase, hicimos una introducción de qué es la inteligencia emocional, comprendimos la importancia de y los autores más importantes y relevantes y comprendimos que este curso tiene una trazabilidad con el autor o la trazabilidad que le hice a este curso es a través del autor Daniel Goleman. No quiere decir que estemos dejando atrás otros autores que son importantes. Pero es desde ahí que es la estructura de este curso que les estoy proponiendo. En la segunda clase hablamos de 2 de las competencias iniciales, que es autoconocimiento y autorregulación, y hoy vamos a desarrollar 2 clases que serán motivación intrínseca y empatía. Todo está enfocado en el entorno educativo. Sin embargo, quiero decirles que es muy difícil dividir al ser humano, la experiencia del ser humano y pedirle que desarrolle la inteligencia emocional única y exclusivamente para el entorno educativo o única y exclusivamente para su rol como docente o única o exclusivamente para su relación con el estudiante. Realmente inteligencia emocional es una sombrilla en el que estamos inmersos en todas nuestras áreas personales, familia, pareja, sociedad, lógicamente la relación que tenemos con nosotros mismos y todas las áreas profesionales que podamos tener. Marta ahorita mencionaba los hijos. Entonces, esta inteligencia emocional es una invitación finalmente a que el ser humano se sumerja en este mar de conocimiento emocional para poderlo llevar a todas nuestras áreas de la vida. Así es que vamos a darle inicio y lo primero es hablar de la motivación. En este punto yo creo que voy a aprovechar quien quisiera leerme lo que ve en pantalla y así podemos compartir más y no soy solamente yo la que está hablando. José Alfonso, gracias. Motivación. La motivación intrínseca se refiere al impulso para realizar actividades por el placer y satisfacción que esto nos proporciona internamente. Como profesores se trata de encontrar satisfacción en el crecimiento continuo y la innovación en la enseñanza. Ok, gracias. Y es que cuando como docentes nos sentimos motivados intrínsecamente, es decir, somos capaces de inspirar desde esa motivación nuestra, desde eso que tenemos, desde eso que nos ayuda a sentirnos conectados con lo que queremos hacer, entonces somos capaces de inspirar al otro. ¿Sí? De inspirar en este caso en el rol de docente al estudiante, pero como padres a nuestros hijos, como pareja a nuestra pareja y como sociedad, obviamente, a las personas con las cuales nos desarrollamos o que están acompañándonos con nosotros. Cuando el ser humano practica, yo quiero que pensemos esto, la motivación necesitamos practicarla, ¿no? Y la motivamos a través de experiencias emocionales. Y esa experiencia emocional nos hace que seamos más dinámicos y que podamos conectarnos más con la experiencia dinámica que puede tener el proceso de aprendizaje, de tal manera que sea muchísimo más apasionante. Y aquí les quiero hacer una pregunta. Si la motivación se entrena,
¿con qué emociones sientes que se puede entrenar la motivación? Yo sé que Pedro nos está pidiendo, Pedro, ¿tú quieres participar? No, disculpe, Ok, no había perfecto. No te desactivado. preocupes. ¿Alguien me quiere ayudar a comprender con qué emociones, Marta? Gracias. ¿Con qué emociones crees que podemos entrenar la motivación? Bueno, creo que una de las primeras es la emoción del entusiasmo. Ok. ¿Sí? Cuando tú te sientes entusiasta, creo que no es un ángulo de excitación plena, de euforia, sino hay un impulso que nos lleva a una acción propendiente a empujar en el sentido hacia la meta. Creo que el entusiasmo es y el entusiasmo puede ser intrínseco. Hoy en día además está asociado a frases digamos, frases que puedo repetirme a mí misma para poder desencadenar el estímulo eléctrico que pueda suceder en mi cabeza para realmente sentir ese entusiasmo. Y puedo además hacerlo desde distintas vías. Por lo menos yo les explico siempre a mis estudiantes, el hombre fue artista antes de ser sapiens, porque Wow. printó y hizo música antes de codificar el lenguaje tal como lo estamos expresando nosotros en este momento. Entonces, esos canales sensoriales, el auditivo y el visual, en esos códigos, en el código de la música, en el código del arte, en sentido del arte pictórico, por ejemplo, son excelentes fuentes de estímulo y de ese entusiasmo. Entonces, de repente escuchar una buena música, un buen olor, el café, por ejemplo, para mí es una excelente motivación de entusiasmo. Wow, me encanta. José García, buenos días. No te estamos escuchando, José. Tiene apagado perdón. Sí. Buenas, sí, ya. Gracias. Buenos días. Gracias. Buenos días. A ver, cuando un estudiante se acerca al profesor y le dice, profesor, muchas gracias por su clase, estoy aprendiendo muchísimo, estoy entusiasmada, me encanta todo y pongo mucha atención en su clase, o manda una nota diciendo que usted es un buen profesor y que lo estima mucho, etcétera, produce una emoción, pero que por supuesto lo motiva a uno, le da esa motivación que es la que estamos hablando, pero no sé qué tipo de emoción no podría describirla. O sea, uno se siente muy bien, pero ¿qué emoción es? No podría identificar. Bueno, ok, le voy a dar la palabra a José Alfonso, pero antes de eso te quiero contar, José, que no podemos describir la experiencia emocional como algo único, como a ver, perdón, organizo la idea. La experiencia emocional es tan propia que, digamos que puede que eso que tú acabas de nombrar, yo lo describa como satisfacción plena, mientras que tú lo puedas describir como entusiasmo. Entonces, por eso es tan importante, como vimos en la primera clase de autoconocimiento, a veces no tenemos como todo el diccionario de emociones y no tenemos una absoluta comprensión de la emoción como tal. Y es lo que le decía a Marta hace un rato, si había ido a buscar el documento para que hagamos ese ejercicio, porque esa es una de las grandes cosas que tenemos que hacer, José, y es empezar a descubrir cuál es la verdadera emoción que siento cuando veo que ese alumno me dice, usted es un excelente profesor. Y cuando no sabemos describir la emoción, yo te invito a hacer lo siguiente, y es una invitación que le hago, por ejemplo, a mis pacientes en consulta. Yo les entrego el documento de emociones y les digo, si no me sabes, si no encuentras la emoción en tu mente, te invito a que empieces a leer toda la, digamos, como toda esta colorimetría de emociones hasta que encuentres la que sientes con la que más resuenas. Y empecemos a descubrir con cuál es la emoción que más resuena para que le podamos dar ese nombre, ¿vale? Ok, gracias, profesor. Solo te puedo decir, José, que cuando dices eso, yo sentí la empatía, que no vamos a hablar todavía de empatía, estamos hablando de motivación, pero empaticé contigo y yo sentí
muchísima satisfacción. Así es que no sé si de pronto esa puede ser también tu emoción, ¿vale? Ahí de atrevida. Ok. Bueno, voy a darle la palabra a José Alfonso. Creo, profe, que una de las grandes motivaciones que yo tengo cuando voy a impartir clases es que siempre aprendo algo nuevo. Y eso me impulsa siempre. Y lo otro es retribuir. Siento cuando imparto clases que retribuyo lo que otros profesores me enseñaron a mí. Al final que yo me encuentro con, porque uno no se acuerda de los alumnos, pero cuando me los encuentro en la calle, profesor, usted me dio clase en tal año. Y eso para mí es lo que decía el profesor, una gran satisfacción que alguien reconozca que uno enseñó, que uno transmitió y que uno fue capaz de cambiar en alguien con enseñar algo que otras personas le enseñaron a uno, pues eso es muy importante. Para mí es aprender y retribuir lo que alguien me enseñó a mí. Eso con lo que yo siempre voy en la mente cuando voy a dar clase. Gracias, profe. Gracias a ti. Entonces, vamos a ir desarrollando. Pensemos lo siguiente, la motivación tiene unos escalones. Si queremos llegar allá, pues tenemos que empezarla a poner, debemos ponerla en práctica. Y hay unos escalones que nos ayudan a fomentar precisamente esa motivación. Y una de ellos es fomentar la autonomía, una retroalimentación basada en el crecimiento, es decir, entrenarnos en hacer una constante retroalimentación basada en el crecimiento, que nos podamos vincular emocionalmente con el contenido que como profesionales o docentes estamos entregando y estamos dictando, y sobre todo que tengamos una creo que lo repetí, vinculación emocional con el contenido. Así es que, ¿cuáles son estos componentes? Es el primero, autonomía personal y profesional, y me gustaría saber si alguien me quiere ayudar a leer este componente, que es parte del entrenamiento para encontrar la motivación. Pedro, ¿te apuntas a leer? Sí, ok. Gracias. Componentes personales, motivación. 1, autonomía personal y profesional. La capacidad de tomar decisiones sobre la propia vida y la manera en que se enseña es fundamental para mantener la motivación. A ver, hay Según una... perdón, sí. según la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan, la autonomía es uno de los 3 componentes esenciales para el bienestar psicológico. Profesora, yo quería aportar algo Gracias. de mi análisis personal, que la motivación en un docente o un profesor o un maestro tiene que ver mucho con la vocación, ¿verdad? Porque eso a uno lo motiva. Tener vocación de formar, de, de hacer actividades de aprendizaje en otras personas para que mejoren sus vidas, para que mejoren su calidad de vida personal, económica, social, etcétera. La, la vocación es un elemento importantísimo para mantener la motivación y para que los profesores o los docentes podamos estar siempre creando cosas nuevas, actualizándonos, desarrollando actividades creativas con los alumnos, pero eso tiene que ver mucho con la vocación, porque los maestros o los profesores que no tienen vocación y lo hacen por ganar algún dinero, pues lógicamente como que el enfoque es más limitado a las personas que tienen vocación. Es más, hay personas que dedican toda su vida a ser maestros porque les gustó enseñar. El profesor decía
del reconocimiento que hacen los estudiantes. Y esa es parte de esa actitud que nosotros tomamos, que, bueno, la considero como una vocación. Y lo otro es que la motivación puede ser intrínseca o extrínseca, Vale. ¿verdad? Intrínseca en el sentido de que uno siempre está con la motivación de irse preparando, de irse actualizando, de tener más conocimiento. Y la extrínseca, digamos, es el aporte que uno le da a la sociedad con los aprendizajes que uno imparte. Gracias. Gracias a ti, Pedro, por esa participación. Y yo me quiero quedar con la palabra vocación. La voy a poner por aquí en borrador, si se dan cuenta. Ahí está, porque lo voy a conectar más adelante en la clase. Y quiero conectar con esta competencia para escalar y entrenar la motivación que tiene que ver con la autonomía personal. Y es que la autonomía es uno de los 3 componentes esenciales que tiene el bienestar psicológico. Son autonomía, autoconcepto y autoconocimiento. Son 3 motores básicos, es decir, solo si me conozco, solo si tengo un adecuado concepto sobre sobre nosotros mismos, perdón, cada uno de ustedes, yo, pues también voy a poder desarrollar la autonomía. Y yo generalmente suelo relacionar la palabra autonomía o considerar la palabra autonomía como esa sensación de libertad absoluta, de sentirme libre para hacer, para decidir, para conectar, para reconocer en ese proceso de autoconocimiento, para poder reconocer qué es lo que quiero y cuánto lo quiero hacer. Entendiendo además que como docentes el concepto de libertad se puede aplicar cuando podemos ser docentes creativos, cuando podemos estructurar la clase, cuando podemos, pero no solamente la clase, sino también cuando podemos dirigir nuestra propia vida y que además, pues, de esta manera logramos sentirnos mucho más motivados. Es decir, en la medida en que yo me voy sintiendo libre o en la medida en la que cada uno de ustedes se va sintiendo más libre para ejecutar, para hacer, para crear, para diseñar, para impulsarse, porque también conoce, es decir, su autoconocimiento, conoce de sí, conoce sus habilidades, conoce sus debilidades, trabaja en ellas, pues nos vamos a sentir más libres. ¿Para qué? Para llegar al aula y poder conectar de formas diferentes con cada uno de esos entornos o con cada uno de esos ambientes emocionales que se generan en las diferentes aulas, porque en todas las aulas tenemos un ambiente emocional diferente. Independiente de que yo llegue con un mismo componente emocional, me voy a encontrar allí con un aula que tiene un componente emocional distinto. Y no vamos a entrar todavía en empatía, que esa es la segunda, pero lo voy a adelantar, y es que en la medida en que yo logro desarrollar la empatía, y la logro desarrollar cuando soy capaz de ponerle el nombre a la emoción, a mi experiencia emocional, la reconozco en mí, y de esa manera es más fácil entrar a reconocer en el otro. Yo puedo definitivamente poder identificar cuál es ese ambiente emocional que se está generando o se esté dando en el aula. Ahora bien, hay un sentido de autonomía que definitivamente es el que fomenta la autorrealización. Y este concepto está muy centrado en la teoría humanista de Carl Rogers. Yo hoy les quise traer algunos autores, o muchos de los autores que les voy a referir son autores que han ayudado en el desarrollo de la psicología y de la psicoterapia, desde el desarrollo personal, el desarrollo del apego, de los afectos, de las relaciones emocionales. Yo en la clase no voy a profundizar tanto en los autores porque van a quedar ahí unos documentos de apoyo y de estudio para que ustedes puedan entrar y sumergirse y entender por qué es tan importante estos autores y cómo a partir de ellos aprendemos para que podamos crecer en este proceso de inteligencia emocional. Entonces, Carl Rogers, postula que cada individuo busca activamente crecer y mejorar cuando tiene el control sobre sus elecciones.
¿sí? Por eso lo conectamos tanto con la autodeterminación. Si yo no estoy autodeterminado, pero si no me conozco, entonces va a ser muy, muy difícil que yo pueda tener control sobre mis elecciones. Y yo creo que en muchos momentos de nuestras vidas, cada uno hemos sentido que no tenemos el control de lo que queremos hacer, bien sea porque nos falta algo más de conocimiento, nos falta algo más de aprendizaje, o porque justo en ese momento no nos sentimos tan motivados con lo que estamos haciendo, o porque en ese momento todavía no hemos llegado a ese nivel de conectar emocionalmente con lo que estamos haciendo para ir construyendo un propósito como profesional, como padres, como como seres humanos. Así es que en este punto les quiero hacer una pregunta importante y es, ¿cómo creen ustedes en lo personal y profesional que podemos entrenar la autonomía? ¿Alguien quisiera participar en cómo podemos entrenar la autonomía? ¿Qué se les ocurre? Gracias, Marta. Bueno, creo que viéndolo hacia lo personal, digamos, de manera como compromiso personal, cómo entreno mi propia autonomía, dentro de los planteamientos vinculados al pensamiento creativo, una de las nociones es crearnos hitos cognitivos. Es decir, yo esto ya lo sé, pero voy a ir buscando aquello que desconozco y en la medida en que supero esa barrera, ese hito cognitivo, puedo ir caminando, digamos, al desarrollo de procesos personales, metodologías personales, para alcanzar, por lo menos en términos de nuevo conocimiento o en procesos creativos generalmente. Y cómo fomentarlo en los estudiantes, yo por lo menos hago uso de la metacognición, es decir, el acto reflexivo de qué aprendí, cómo lo aprendí y cuáles fueron las barreras que se me enfrentaron en el camino. Porque normalmente si yo logro digamos, tengo una tarea, consigo el objetivo, pero no reflexiono cómo lo conseguí, difícilmente voy a volver a tener, tal vez con menos instrucciones, nuevamente el proceso, digamos, de poder llegar nuevamente a la meta. Creo que la autonomía, normalmente yo les digo a mis estudiantes, ustedes al principio van con un andarivel, que es como este, no sé cómo le llaman en Colombia, con lo que caminamos, con lo que aprendemos a caminar. Caminador. Una pierna prótesis. Sí, vamos con un caminador, luego vamos soltando el caminador y al final caminamos solos. Esa es para mí la visualización de esa autonomía. Al principio hay muchas instrucciones, que normalmente hay un andamiaje pedagógico que normalmente al que el maestro acude para poder dar las instrucciones, pero en la vida profesional no van a haber tantas instrucciones. Posiblemente va a llegar un cliente y ni siquiera sabe lo que quiere. Entonces, en ese caso donde no está el docente, ¿cómo yo vuelvo a tratar de hacer a responder de esa tarea? Entonces, yo en lo personal, normalmente me voy como subiendo el nivel de lo que quiero aprender para generar autonomía en mí misma y siempre reflexiono acerca de qué fue lo que pasó. Especialmente reflexiono en qué me alejó del objetivo. Y a mis estudiantes lo hago directamente a través de la metacognición. O sea, que tú seas capaz de reflexionar, ¿te fue bien? ¿Qué fue lo que hiciste para que te fuera bien? ¿Te fue mal? Bueno, esto en este punto es donde derivó a que te fuera mal. Y normalmente ellos corrigen y evidentemente se dan cuenta de que, y al final llegan a la autonomía, porque sin la necesidad de tener que estar el docente reorientando constantemente, son capaces de ellos mismos analizar cuál fue el punto en el que a veces es cuestión de manejo de tiempo, en mi caso por lo menos el uso de ciertas técnicas de forma inadecuada, pero esa capacidad de reflexionar y de siempre volver al proceso a analizar, para mí es un excelente gestor de la autonomía. Ok, muchísimas gracias, Marta. Ya te voy a dar la palabra a Pedro. Y yo quisiera sumarle a ese entrenamiento. Me gusta muchísimo el ejercicio de metacognición. Ahí voy a sumarte un poco y es
agregarle a ese proceso de la metacognición, como poder hacer una separación, que tengamos ese poder de separar y poder ver, mirar hacia afuera, por ejemplo, cuáles son esos pensamientos que acompañan esa situación que estamos teniendo. Es decir, que lo pudiéramos poner como en una pantalla. Piensen en el ejercicio de metacognición como esa capacidad que tenemos de separarnos y nosotros mismos ser observadores de esas cogniciones o esos pensamientos que pasan como imágenes en la televisión, y que los podamos ver desde aquí, y que en ese ejercicio de observar podamos identificar cómo me estoy sintiendo emocionalmente. Miren, la clave para todo lo que tú quieras es permitirme sentir y, claro, darle un nombre a cómo me estoy sintiendo emocionalmente. Hacer este ejercicio de metacognición, como Marta lo explicó ya, digamos que es productivo tanto para el estudiante como para nosotros mismos, pero sobre todo nos da lineamientos, o nos da elementos de crecimiento para que dentro de las estrategias que podamos usar para entrenar la motivación, tengamos innovar. Si yo observo bien lo que estoy haciendo, tengo esa capacidad de darme cuenta cómo me siento al respecto de esa observación que hago, entonces también me voy a sentir más libre o más coaccionado para innovar, por ejemplo, para ser más creativo en clase. Y algo importante, para tener clarísimo cuál es mi meta. Yo puedo ver pasar los pensamientos que me inundan desde el proceso de metacognición, pero si no tengo claro la meta donde voy, estos pensamientos pueden convertirse en algo perturbador, en algo abrumador, o en algo que me distraiga del foco o la meta que tengo. Y si no tengo una meta, pues va a ser más difícil sostener esa motivación. Le voy a dar la palabra a Pedro. Ok. En inteligencia emocional, los 5 aspectos que contiene, digamos, es un todo integrador. Es como una cadena, ¿verdad? Desde la entrada, que es reconocer las emociones, es reconocer el problema que uno tiene, luego tomar acciones para superarlo. Se necesita, en el caso de este tema que estamos abordando, es ya tener superado esos procesos para poder pasar al proceso de la motivación, ¿verdad? Si uno de esos procesos que vivimos antes de reconocer, de tomar acciones para superar los problemas, no se cumple, lógicamente que no va a haber motivación, ni vamos a tener, digamos, los elementos para poder automotivarnos, ¿verdad? Okay. Porque ese es un elemento fundamental. Si uno no reconoce su problema, ni tampoco toma acciones, no puede haber motivación, ¿verdad? Vale. Automotivamiento, Pedro. Y la automotivación a la vez nos sirve para lograr la empatía, ¿verdad? Sí. Porque cuando uno no se automotiva, lógicamente que uno sigue de manera, actuando de manera inconsciente e inmadura, ¿verdad? Y por tanto, no me puedo motivar yo, mucho menos que pueda motivar a otras personas. En este caso son los estudiantes. Gracias. Claro. Muchísimas gracias, Pedro. Le voy a dar la palabra a José Alfonso para que pasemos entonces a la siguiente competencia, que precisamente tiene el mismo nombre, competencia. José Alfonso. Sí, una de las estrategias que utilizo yo en esto es decirle a los estudiantes que que nosotros, por lo menos en mi caso, yo soy responsable de compartir y facilitar el conocimiento, que los responsables directos, ¿verdad?, de ese aprendizaje son ellos,
porque ellos son los que se van a enfrentar en el futuro a problemas y a situaciones de la vida real en la empresa. Y como decía la profesora hace un rato, van a estar solos, no va a estar el profesor, no va a estar nadie que los acompañe para poder darle solución a esos problemas. Entonces, creo que ese es uno de los grandes enfoques que uno debe insistir en el estudiante, que ellos son dueños de su propia responsabilidad, de su propio aprendizaje, y que ellos son los que van a tener la capacidad para resolver las situaciones en las que se enfrente cuando sean profesionales o estén dando un trabajo efectivo donde lo logren contratar o logren hacer su empresa, porque es otra de las cosas que yo les digo. Ustedes están estudiando no para ir a ser trabajadores de una empresa, pueden ser sus propios dueños de su empresa, y ahí es donde ustedes tienen que estar claros la responsabilidad que tienen con aprender bien para saber hacer las cosas bien. Ok, me gusta mucho tu aporte, José, y también muchísimo tu aporte, Pedro, y es que definitivamente nosotros necesitamos ser un modelo, ser ese modelo para el estudiante de autonomía, ¿no? Yo me hago responsable de qué quiero ser como docente, y eso de alguna manera modela, o de muchas formas modela en el estudiante también, ver esa autonomía que tienes, esa motivación que tienes, esa forma que tienes de presentarse en la clase, para que ellos puedan verte y decir, yo quiero adoptar esta misma postura que trae mi profesor, de autonomía, de creatividad, de responsabilizarse frente al aprendizaje. Y yo creo que cuando eso que tú le dices a sus estudiantes, y es ustedes tienen que ser responsables del conocimiento que quieren adquirir, también les estás diciendo, ustedes son responsables de innovar, ustedes son responsables de aprender, ustedes son responsables de venir, sentarse aquí y hacer un adecuado filtro, hacer un filtro a lo que yo digo, a lo que yo les estoy explicando, de debatir, y que pueda ser un aula que permita el crecimiento. Vamos a pasar entonces al componente competencia. ¿Alguien me quiere ayudar a leerlo? Ok, voy yo. Perfecto. Entonces, voy yo con el modelo de competencia. Y es que como profesores, definitivamente docentes, seres humanos, necesitamos continuamente ir mejorando nuestra labor. Pensémonos como seres humanos, no solamente docentes, sino como seres humanos que hacemos tantas cosas en la vida. Y esta mejora, lógicamente, poder mejorar, que Marta ahorita hablaba como de esa escala de metas, nos permite, por un lado, aumentar la motivación, pero también impacta positivamente en todos los estudiantes. Cuando yo como persona me siento motivado porque estoy creciendo continuamente, pues esto también se lo entrego no solamente a los estudiantes, sino a todas las personas que están en mi entorno. De tal manera que hay una perspectiva de teoría, que es la de la autoeficacia, y es de un autor de psicología social que se llama Albert Bandura, y él nos dice que la percepción de competencia es o la sensación más bien de creencia en nuestra propia capacidad para realizar tareas con éxito, es un factor clave para la motivación. Miren, voy a volver a repetir esto porque creo que es importante, muy importante, y es cuando nosotros mismos creemos, confiamos en la capacidad que tenemos para realizar una tarea con éxito, para construir en función de esa tarea y que la podamos llevar al éxito, tocar el logro. Este es un factor clave para nuestra motivación. Así es que como profesores necesitamos definitivamente desarrollar este sentido de autoeficacia. ¿Para qué? Para que podamos establecer metas más elevadas, ¿no? Para que el logro cada vez vaya más allá, para que podamos ir haciendo checklists de los pequeños logros, eso que nos decía ahorita Marta, los seres humanos para salir, para caminar, pues primero gatean, primero se arrastran, perdón, luego gatean, luego se sostienen de los padres, todo eso son metas, ¿no? Como docentes, yo los invito a plantearse cuáles fueron sus primeros logros en la carrera docente, cuáles fueron esos
y lo voy a poner en este sentido. ¿Cuáles fueron esos primeros miedos o retos que ustedes dijeron cuando hicieron su primer año de docencia, ¿no? Y que salieron de allá y estos fueron partes de mis logros. Así es que como docentes, como seres humanos, como padres, como pareja, yo los invito a que hagamos un checklist y esta es una tarea que los invito a hacer de forma consciente. Empecemos a hacer un checklist de cuáles son los logros que hemos obtenido como docentes. ¿Qué fue eso que al principio vimos que era demasiado inspiracional, pero que generaba en nosotros algún tipo de temor o algún tipo de resistencia y al final lo logramos? También con qué cosas, hagamos una reflexión sobre qué cosas eran fáciles. Di tú, puede que tenga mucha vocación de servicio, ahorita hablábamos de vocación, sigue estando en mi borrador, pero hay unos asuntos personales que no me deja desarrollar la vocación. Di tú, temor a hablar en público, me pongo bastante nervioso o nerviosa o algún tipo de inseguridad. Entonces, los invito a pensar cuál sí fue su zona de confort cuando empezaron a ser docentes. ¿Qué fue muy fácil para ustedes cuando se pararon frente a sus alumnos? Y a propósito de esa fortaleza, ¿qué decisión tomaron para avanzar más y para que el sentido del logro creciera más en cada uno de ustedes? Me gustaría que me ayuden a que compartamos esta reflexión que les acabo de invitar a hacer. Si alguien quisiera brindarme algo de su experiencia, ¿cuáles fueron esos logros que en un principio sintieron que tenían que cumplir o debían ser cumplidos para hacer un adecuado ejercicio docente? Y hoy en día, ¿cuántos pasos han dado por encima de ese? Bueno, Pedro, gracias. sí. Este término de competencia tiene tres saberes fundamentales, que es el saber conceptual, o sea, definir bien la tarea o la actividad que uno va a realizar con los estudiantes, ¿verdad? La parte Sí, teórica, conceptual. El otro saber de la competencia es el saber procedimental, que uno realiza las cosas con habilidad y con destreza, ¿verdad? sí, Y la tercera saber o elemento de la competencia es lo actitudinal, o ok, sea, el empeño, el enfoque, la disciplina con que uno hace las cosas, ¿verdad? Cuando uno realiza esos tres saberes, esos tres aspectos de la competencia, cuando uno los desarrolla, los resultados son muy efectivos, porque esos tres saberes se combinan en el proceso de ir haciendo algo, ¿verdad? Y en esa medida, la calidad, uno asegura la calidad de lo, digamos, de la actividad que uno está realizando o está elaborando, ¿verdad? ok, Dependencia. Entonces, la competencia, en la competencia, si uno de esos tres aspectos no se, no se realiza o se realiza en un porcentaje bajo, lógicamente que no se alcanza la satisfacción, ¿verdad? Se alcanza la satisfacción y te produce motivación cuando ves que un estudiante, a partir de este enfoque de competencia, realiza la actividad de manera correcta. Cuando entonces no solo se motiva el docente o el profesor, sino que también los estudiantes ven que lo que elaboraron está correctamente desarrollado. ok. Gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Y quisiera sumar que para el docente es muy importante sentir, y gracias por tu aporte al respecto del saber conceptual, procedimental y actitudinal. Y realmente estos son elementos
que están muy asociados al desarrollo de la personalidad, ¿no? Esta es una estructura que no solamente se ve en el marco del docente, sino que se ve más bien en el marco como ser humano. Yo, Andrely Londoño, ¿sí? ¿Qué tanta eficacia o qué tanto me estoy acercando a cada uno de estos elementos al respecto de cada una de las dinámicas que elija ser en la vida? Y es que, porque es importante que entendamos lo siguiente, y es que como docentes necesitamos tocar, acariciar, explorar, vivenciar, pasar por la piel. Definitivamente estamos logrando, necesitamos conectar con la sensación de logro, ¿sí? Que cada uno podamos a través de ese autoconocimiento, no solo de autoconciencia emocional, sino de autoconocimiento de quién soy, de qué elementos tengo, de cuáles habilidades son las que tengo, para que podamos llegar a ese nivel de competencia, de tener esa sensación de logro, que podamos tener esa sensación de competencia percibida, para que además podamos, lógicamente, sumarle a esa motivación de vida que tenemos. Así es, simplemente quiero conectar lo que dijo Pedro al respecto del saber conceptual, saber procedimental y saber actitudinal, y es que esto es una estrategia que está asociada al desarrollo psicológico del ser humano, es decir, cómo no solamente llevo esto a una experiencia profesional, sino si soy un ser humano que realmente explora el conocimiento, cualquier tipo de conocimiento, como es, por ejemplo, el de aprender a caminar y poder implementar estos tres factores o estos tres aspectos en cada una de las cosas que hemos logrado en la vida. José Alfonso, te escuchamos. Bueno, en mi experiencia cuando empecé a ser docente, yo llevaba toda la actitud, como dice el profesor, para enseñar, ¿verdad? Y venía del área de trabajo, con experiencia práctica en lo que iba a enseñar, pero lo que no tenía era la pedagogía con que lo iba a transmitir, la pedagogía con que lo iba a enseñar. Y eso para mí fue un gran reto. Los muchachos me entendían, pero el cómo hacerlo, cómo transmitirlo pedagógicamente para que ellos lo pudieran hacer, era lo que yo no tenía en ese entonces. Y esa fue una de las cosas que a mí me impactó, porque yo tenía toda la voluntad de enseñar, ese deseo, esa motivación de transmitir lo que yo sabía, pero la forma en cómo lo iba a hacer pedagógicamente era lo que yo no tenía. Entonces, eso para mí fue un reto y tuve que de manera autodidacta ir moldeándome, ir formando, ir haciendo mejor las cosas de esa manera cuando yo inicié a dar clases. Ya después los resultados fueron que los estudiantes me encontraban, profe, aprendí, se acuerda aquello que me dijo, pero al inicio fue como duro cuando me dieron el plan de clase, me dieron este es con lo que vas a hacer tu sílabo, y yo decía, ¿y esta cosa qué cosa es? ¿Verdad? Porque uno se enfrenta a eso y el reto es aprender y desaprender a la vez. Pues, y eso fue mi experiencia que en ese momento me dio los primeros días que yo di clase. Oh, gracias, José Alfonso, por esa experiencia que nos cuentas. Marta, ¿a ti cómo te fue? Bueno, yo empecé a dar clases muy joven. Yo egresé de la universidad a los 23 años y a los 25 años me sometí a un concurso. En Venezuela las contrataciones son por concurso público. Entonces, pues afortunadamente ingresé y a los 25 años estaba frente a un grupo de estudiantes que casi eran de mi edad. Al principio creo que se me hacía muy fácil hablar y comunicarme. Tenía la facilidad de poder expresarme y eso me ayudó muchísimo a poder transmitir aquello que yo creía que sabía, pero estaba muy consciente de que había cosas que todavía no las sabía, especialmente porque aunque estaba cursando mi maestría, yo estaba consciente que a mí me separaban de esos chiquillos pocos años. Y eso para mí fue como un impacto digamos, de cómo ser la autoridad en conocimiento
si realmente no los tengo. Entonces, para mí en todo caso fue más un proceso de autoformarme y me automotivó mucho a generar mis propias metodologías, a diseñar los propios ejercicios dentro del aula de clase y el proceso de autoformación. Yo prácticamente le he dicho muy pocas veces que no a una asignatura porque considere que no es mi área de expertise, porque siento de que logré desarrollar una forma en la cual poder formarme a mí misma. Entonces, pero fue un proceso como que, bueno, digamos, tenía la capacidad de poder transmitir el conocimiento, pero al principio sentía que el conocimiento todavía me faltaba un montón porque estaba muy joven. Y además, una de las grandes experiencias que era que tratar de, o por lo menos de los grandes aprendizajes al principio, es que la gratificación de la docencia no es de corto plazo. Yo no iba a ver a mis estudiantes completamente formados una vez terminaran mi asignatura. Eso me generaba mucha ansiedad al principio. Ha sido una cosa de largo plazo, de encontrármelos a los 10 años y eso que decía el profesor, profe, ¿usted se acuerda que usted me enseñó esto? Lo he utilizado para esto, otro. Y eso me ha ayudado mucho a regular el ego. Porque no es que ¿A regular el ego? El ego. Sí. Hola, digamos, Marta. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan bien? ¿Me quedé yo congelada o tú, Marta? No, yo creo, yo te escucho bien. No, está bien. No sé, a lo mejor fue usted que se quedó congelada. Ah, ok. Creo que me quedé congelada. Ana Julia, ¿vas a participar? Sí, yo quería dar mi opinión, pero después de Marta, no hay problema. Ok, voy a terminar. Vale. Entonces termino finalmente diciendo de que aprendí además que es una gratificación de muy largo plazo, de que no van a terminar sabiéndolo todo una vez finalice la asignatura y que lo que yo debo buscar son mecanismos para que ellos también se autoformen, para que ellos puedan recurrir, tener como una metodología para recurrir a ese conocimiento, como me tocó a mí, porque definitivamente cuando empecé a dar clases no me las sabía toda y no. Esa necesidad fue importante en mí para irme autoformando. Hoy en día ya han pasado pues casi 18 años desde ese primer momento y ha sido para mí un despertar de una vocación que sabía que tenía porque en casa tengo a 2 profesores universitarios, pero no sabía qué tanto podía hacer en mí como para decidir que esto fuese un apostolado, pues, porque en este momento solo 2 cosas hago gratis. Una es la docencia y la otra es la maternidad. Afortunadamente por una de las 2 me pagan, entonces puedo vivir. Ok. Voy a darte la palabra, Ana Julia, porque quiero recordar la palabra que tengo en borrador aquí que se llama que es vocación. Y es que, claro, la vocación también se entrena y la entrenamos acompañado de todas estas habilidades que hemos hablado o todas estas competencias para desarrollar la motivación. Y es que, miren, no podemos desconocer, y yo aquí les hago una pregunta, alguno me lo responderá en algún momento, y es, yo no sé si nacemos con vocación o la vocación se hace. Lo que yo sí les puedo decir es que nazcas o la hagas, la tienes que entrenar, la debes entrenar, debes vivir en el ejercicio de entrenar definitivamente la vocación y necesitamos entrenarla a través de ejercicios de dinámicas más bien que nos permitan la movilidad de crecimiento, siempre ir más allá, no quedarnos estancados. Cuando el ser humano se queda mucho tiempo en lo mismo, y mucho cuidado que mucho tiempo es relativo, ¿no? Mi tiempo es diferente al de todos ustedes. Puede que para mí sea muy cómodo desplazarme por la ciudad y demorarme 1 hora en el tráfico y decir es un corto, no me demoré tanto, y para uno de ustedes sea una eternidad pasar 1 hora en el tráfico. Entonces, aquí lo importante es comprender muy bien cuál es mi propia dinámica de crecimiento. ¿Para qué? Para que podamos modular, mover, hacer los cambios que necesitamos para que a partir de la autonomía, a partir del sentido de logro y competencia, pues vamos entrenando esa vocación también. Ana Julia, ahora sí te doy la palabra. No te escucho, no te escuchamos. Hola, Andrés, hola a todos. Gracias.
Yo quería compartir con lo que están conversando, que me siento muy identificada con la profesora Marta, porque realmente yo también empecé bien jovencita, a los 21 años, a impartir docencia, saliendo de la carrera. Siempre había sentido como esa, que me gustaba, ¿verdad?, enseñar. Sin embargo, mi mayor miedo siempre ha sido estar frente al público. O sea, el exponerme, ¿verdad? El estar frente a alguien siempre me ha causado ansiedad. Entonces siempre es mi mayor reto cuando asumo dar una clase, por muy preparada que me sienta en la temática. Siempre el estar frente a un grupo me provoca esa ansiedad. La disimulo muy bien, creo. Cuando ya estoy en la clase, ¿verdad? Ya se me pasa el sentimiento, la emoción. Pero sí, creo que ese es mi más grande siempre reto cuando me toca impartir clases. Más ahora porque siempre tengo un público mayor que yo. O sea, ahora que estoy en universidad me toca enseñar a personas mayores con muchísima más experiencia en otras áreas, ¿verdad? Y esa sensación de ansiedad siempre la tengo presente. Soy muy autoexigente conmigo misma. Eso, quería compartir eso. Ok, no, muchísimas gracias, Ana Julia. Solo para sumarte, no olviden que, sobre todo cuando son, yo creo que todos nos movemos en esferas de ansiosas cuando tenemos nuevos retos, ¿no? Y ahí es donde decimos la ansiedad nos detiene, o esa ansiedad, una ansiedad que nos permite, orgánica, que nos permite simplemente avanzar, ¿no? No estoy hablando del trastorno de ansiedad, pero el autoconocimiento es poder. El gran poder, uno de los superpoderes que tenemos los seres humanos es el autoconocimiento. Si yo descubrí que tengo esta ansiedad cuando me presento a nuevos grupos o cuando estoy presentándome en público, este ya es un gran poder, este ya es un fascinante paso al descubrimiento de nuevas estrategias que necesitamos adoptar. Entonces, para todos, en la práctica general, si tenemos que batallar con algunos procesos ansiosos de inseguridad o miedo, porque al final eso es lo que hay debajo de la ansiedad y es un rasgo de miedo o un pequeño rasguito de miedo o muy elevado. Entonces, chicos, meditación profunda, de verdad, respiración consciente, pero no lo hagamos solo para sentirnos bien en ese momento de clase. Entrenemos nuestra mente, entrenemos con mindfulness. En la tarea anterior les hablé mucho de estas estrategias en la clase anterior, pero hagamos de esto una práctica constante, porque miren, la ansiedad, uy, yo no conocía la ansiedad, se los tengo que confesar. Yo aprendí de procesos personales de ansiedad en los últimos 2 años por un evento que sufrí personal. Y les tengo que decir algo que yo he visto, me he dado cuenta, a veces digo, yo no debería conocer tanto de esto, como la ansiedad me camina de un lugar a otro, y cuando digo camina de un lugar a otro es corporalmente. Entonces, en un momento de mi vida, y creo que se los decía, yo descubrí que mis procesos ansiosos los sentía porque me ponía un poco disfónica, ¿no? Luego, con el correr del tiempo, yo ya no me ponía disfónica, lo tenía súper bien regulado, pero entonces descubrí que la ansiedad se me paraba como en las manos, una debilidad impresionante, pero debilidad es que si tenía que levantar algo pequeño, yo sentía que me pesaba demasiado y era esa debilidad corporal, pero conecté con ella. Hoy en día mis mayores procesos ansiosos los estoy transitando con una debilidad en el cuerpo, perdón, en las piernas. O sea, siento mucha debilidad en las piernas cuando tengo elevada la ansiedad. Entonces, es conocernos, esto se los quiero compartir porque es empezar a conocer en medio de ese autoconocimiento. Es importante reconocer cuáles son esos procesos que nos han dado más dificultades y cuáles son las emociones que están relacionados con esos procesos que nos están generando más dificultades, ¿no? Como si, por ejemplo, como decía José Alfonso, o sea, descubrió en un primer momento que necesitaba mayores estrategias pedagógicas para llegar al estudiante, ¿no?
porque supongo que si se seguía presentando sin esas estrategias pedagógicas, posiblemente pudiese estar detenido o por la frustración o por la impotencia o no sé si por algún rasgo de inseguridad, porque también hay que revisar si es algo muy personal, ¿cierto? Pero que podamos reconocernos profundamente al respecto de qué es lo que necesitamos para crecer profesionalmente, cómo lo podemos anclar desde el crecimiento personal. Yo como ser humano, qué es lo que necesito y debo, debo fortalecer para poder llevarlo al área profesional. Así es que no se nos olvide, Ana Julia, que en la segunda clase hay muchísimas actividades que puedes poner en práctica y hazlo parte de tu vida, de tu ejercicio diario, porque la ansiedad es muy terca. Ella te camina. Cuando la tienes controlada por un lado, te sale por el otro. Entonces hay que ir aprovechando e ir creciendo cada vez más porque esto es una dinámica. Vamos a pasar entonces a la siguiente competencia para que le damos paso a un descanso entre todos. Y es, ¿alguien me quiere ayudar a leer aquí en este punto? Relación con los estudiantes. Silvio, claro, qué rico. Te doy la palabra, Silvio. Ayúdanos a leer. Silvio, no te escuchamos. Bueno, tal vez a Silvio. Perdón, acá estoy. Gracias, Silvio. Muchas gracias y bienvenido. Y me disculpo porque siempre no puedo poner cámara, no sé qué pasa con este. Pero, componentes personales, motivación, relaciones con los estudiantes. Las conexiones emocionales y empáticas con los estudiantes no solo motivan a los docentes, sino que también mejoran el ambiente de aprendizaje. Según la teoría del apego de John Bowlby, los seres humanos buscan relaciones significativas y conexiones emocionales profundas. Qué profundo él. Es muy profundo. Los invito a leer a John Bowlby en los documentos que les tengo. Todos los autores de los que hemos hablado, digamos que me enfoqué mucho en que les quedara muy claro el concepto de la teoría, porque esto es psicología y no los quiero pues enredar, pero quien quiera profundizar más, lógicamente puede ir más allá de la información que les dejo, pero quiero que traigamos algo y significativamente traigo a John Bowlby justamente porque los seres humanos, todos estamos buscando tener relaciones significativas y conexiones emocionales profundas. Partan de lo siguiente, cuando el ser humano llega al mundo, venimos de una relación profunda y significativa con la madre y el padre, no solamente porque estemos en el vientre de la madre. Nosotros crecemos, nos desarrollamos dentro del vientre de la madre y nos desarrollamos en una relación absolutamente profunda. Solamente piensen lo que implica o lo que implicó para cada uno de nosotros estar en el vientre de la madre y descubrir al mundo a través de lo que la madre nos transmitía. Y hoy sabemos científicamente cómo el padre también influye a través de esa conexión, a través de ese contacto, a través de esa relación que tuvieron nuestros padres, esa relación cercana, o si había una madre allí sufriendo, y ahí es donde hablamos, el sufrimiento fetal no solamente se da por alguna dificultad fisiológica o orgánica, sino también desde lo emocional. Entonces, John Bowlby, que me encanta, y es un autor que se enfocó o ha estudiado la teoría del apego, nos invita a que desarrollemos y comprendamos cuál es la forma en la que en psicología del desarrollo aprendimos a relacionar. No se escucha, profe. Ay, perdón. No me escucho. Se había desconectado. Sí, ahora sí, profe. ¿Ya sí? Sí, ya sí, profe. Ok. No sé qué pasó. Perfecto. Entonces, aquí es importante entender lo siguiente, y es que
en esta búsqueda por tener relaciones significativas y conexiones emocionales profundas, también estamos nosotros como docentes en el aula buscando desarrollar este tipo de conexiones emocionales y significativas con el otro. Miren, yo estoy aquí con ustedes en pantalla y yo no sé si recuerdan que cuando comenzamos este curso, yo les pedí que por favor quienes pudieran dejaran la cámara, porque para mí es importantísimo, yo lo sé, yo lo reconozco porque me siento acompañada, porque cuando yo veo sus caras a sentir o decir no, o sentarse de un lado o sentarse del otro, yo voy leyendo, me voy conectando con todos ustedes y digo, voy por buen camino, aquí llamé la atención de José Alfonso, ya sé que puedo seguir tocando esto, y a Pedro le llama la atención esto, o a José García, o a Ana Julia, o a Marta, a todos ustedes, gracias David por abrir tu cámara. Entonces, los seres humanos necesitamos de otros seres humanos, y mucho cuidado con la palabra necesidad, ¿sí? Se las voy a cambiar. Primero que todo, en los primeros estados emocionales, en los primeros 5 años, 10 años de vida, yo quiero decir que 10, 15 años, necesitamos de otro ser humano para cuidarnos, para enseñarnos del amor, para enseñarnos de la protección, para enseñarnos del cuidado, para aprender a hablar, para aprender a expresarnos, para aprender a amar, a tocar, a respetar, todo lo que quieras. Lo necesitamos. Ahora, cuando crecemos, necesitamos ir evolucionando y comprender que hay unas necesidades que, si las dejamos como necesidades básicas, nos pueden traer mucho sufrimiento, así es que las convertimos a elecciones. Me explico. Yo prefiero y elijo que ustedes me acompañen a través de la cámara, ¿sí? Y cuando yo lo elijo, ok, puede que me encuentre con un público que me diga, no, Andreli, sabes que yo no quiero estar en cámara. Entonces, para mí es una elección, pero estoy preparada para dictar esta clase si todos ustedes me ponen una pantalla ahí con una figurita que es la que sale, y yo voy a comprender internamente que tal vez eso me haga sentir frustrada y que tal vez esa frustración me haga aparecer pensamientos desde la cognición y que me salgan pensamientos que digan, tal vez no está siendo interesante, asociados a mi inseguridad como rasgo propio, ¿cierto? El asunto es cómo yo cambio con el evolucionar de la vida, y en mi proceso de autoconocimiento entiendo qué es necesario. Si realmente es algo necesario para mí, yo necesito respirar o elijo respirar. No, por favor, yo necesito respirar. Va, gracias. Yo necesito comer o elijo comer. Necesito comer, ahora puedo elegir qué quiero comer. Necesito del otro, necesito de mis estudiantes o elijo a mis estudiantes como ese otro que me ayuda también a crecer, pero no es ese otro que me da la aprobación para ser docente. ¿Está entendido? Ok, gracias, Marta. David, te queremos escuchar. Sí, muchas gracias. No, yo quería comentar un poquito sobre lo que hablaba de la teoría del apego. Realmente creo que este es un tema, por lo menos para mí, lo poco que he ido conociendo, profundamente importante, o ha sido, porque digamos que habla este señor de la teoría del apego que nos capacita a ser resiliente en la vida conforme los primeros años de vida. Y entonces realmente no estamos en una vida perfecta. Hablan muchas veces de tipos de apego. Hablan de apego seguro, que es el que uno debe buscar, el ansioso, ambivalente, evitativo. Y esto va más allá, pues, y tal vez lo que yo quiero opinar hoy es que este modelo de Goleman, estos componentes, realmente creo que es la punta del iceberg. Creo que esto remueve muchas cuestiones interiores de uno como persona que van más allá de la motivación, de la autoconciencia, la autorregulación,
de empatía, habilidades sociales. Creo que es como abrir una cajita de Pandora para más cosas, porque Sí. cuando yo veo estos apegos, yo me identifico con un apego ansioso, y yo veo, por lo menos en mi caso, yo tengo 34 años casado y mi esposa tiene apego evitativo, y eso ha generado cierta dinámica. Wow. Entonces, pero es a través del autoconocimiento. Yo creo que uno de los colegas aquí, creo que José Alfredo, hablaba de ese lenguaje. A mí me pasaba igual, o me pasa igual. Tengo muchas veces una actitud, un lenguaje corporal mucho más serio. Y me acuerdo trabajando con una terapeuta, me dice, es que pareciera que es un lenguaje de perro bulldog, dice ella en ese momento, así de fuerte. Wow. Y realmente no es así, es que uno va con trajes, digo yo, uno va cargando trajes a lo largo de la vida y vas perdiendo tu esencia. Y al final te toca en algún momento romper eso y buscar tu esencia, porque a lo mejor no sos eso. A veces estamos influidos por las carreras, a veces estamos influidos por las costumbres, por las culturas, por los padres, por el entorno. Entonces, mensaje, revuelve muchísimas cosas esto más allá del modelo de inteligencia emocional, creo yo, de Sí, Daniel Goleman. tienes toda la Gracias. razón. Gracias, David, por tu participación, y tienes toda la razón. Yo quisiera sumarle o construir en eso que acabas de decir. Y pensaría que nosotros, cuando hablamos de inteligencia emocional, estamos parados en un lugar muy cómodo, en eso que todos vemos que es la punta del iceberg, ¿no? Ahí podemos empezar a revisarnos, hacer un checklist, por eso les he mandado el cuestionario, que es esa parte fácil para revisar, ¿no? Que no sea sino escribir, me siento cómodo casi siempre, nunca, y que cada uno pueda hacer como su propio autocuestionamiento al respecto de cuáles son esas áreas para desarrollar la motivación o la empatía o la autorregulación o el autoconocimiento, qué tanto me conozco, qué tan autorregulado puedo ser, y todo eso es la punta del iceberg. Lo que pasa es que debajo de eso está nuestro desarrollo personal, y ahí podemos poner perfectamente la teoría del apego de John Bowlby. Me encanta, te felicito que me digas y que nos digas en este espacio, con mi terapeuta hemos aprendido cosas, y con mi terapeuta entendí que yo tengo un modelo de apego ansioso y mi esposo evitativo. Por favor, imagínate, para tocarnos las heridas, ¿no? Así es que autoconocimiento es, el modelo de inteligencia emocional es un modelo muy profundo, pero es un modelo de conocimiento que necesita más de nosotros. Esto es un inicio. Este modelo de inteligencia emocional nos toca la puerta, hace que toquemos la puerta de forma amorosa, amigable, tranquila y no invasiva, para decirnos a cada uno de nosotros, tenemos que abrir la puerta para ver qué tienes allá adentro, para ver de dónde vienen los miedos, para ver de dónde viene esta parquedad, ¿sí? Digámoslo así, para ver de dónde viene esta experiencia emocional que estamos reconociendo a partir de la inteligencia emocional. El asunto es, hay un modelo me voy a adelantar un poquito y ya les voy a dejar para que todos descansemos un poquito. La clase asincrónica de este módulo es sobre compasión, sobre autocompasión. Es hermosa. Amo profundamente esa clase que les grabé. Es sobre la autocompasión, sobre amarnos a nosotros mismos, pero amarnos reconociendo quiénes somos, reconociendo cuáles son nuestros rasgos personales más complejos y más difíciles para relacionarnos con el otro. Así es que solo para cerrar, es invitarlos a esto, a que permitan que la inteligencia emocional, este curso que estamos haciendo, sea la entrada amorosa, compasiva, para abrir la puerta de todo eso que está ahí adentro. Miren, les puedo asegurar que todos los seres humanos necesitamos ir a abrir allá esa puerta, esa caja de Pandora, y ver qué hay, y hacer los ajustes que tengamos que hacer para que la punta del iceberg sea mejor navegable, lo que encontramos allí, para que lo podamos navegar muchísimo mejor. Así es que
este concepto de teoría del apego funciona perfectamente, como lo dijiste, David, en cómo nos paramos frente a nuestros estudiantes. Y les voy a dejar esta reflexión. Revisen cómo se paran con sus estudiantes, cómo se relacionan con sus estudiantes, posiblemente es la misma forma en la que se relacionan en todas las demás áreas de su vida. También puede ocurrir que me relacione en un área con más comodidad y en otras con no tanta comodidad. Y esto quiere decir que andamos con diferentes máscaras por la vida. Ponemos un traje, yo le llamo armaduras, nos ponemos una armadura en clase, nos ponemos otra armadura en casa, nos ponemos otra armadura en la vida social. Y esto es bueno reconocerlo, no piensen que está mal, esto es bueno reconocerlo porque es lo que nos permite ir entendiendo hacia dónde encamino mi proceso de crecimiento y conocimiento personal. Así es que en este momento, ayúdenme, para ustedes son las 11:36, ¿cierto? 10:30, profe. A 10:30, lo siento. Nos vamos a ver entonces a las 10:30 exacto. 10:36. 10:36 okay. Tengo yo. Entonces nos vemos a las... Bueno, sí, 4 minutos más, descansemos 20. Nos vemos entonces a las 11. Está bien. 20 minutos, ¿no? 11. Muy bien. Ok, perfecto. Descansemos un ratito. Gracias. A usted, profe.